Mi nombre es Claudia Bucay, yo soy cardióloga, soy la jefa de laboratorio de ergometría del Hospital de Clínicas, también soy vocal del Consejo de Cardiología del Ejercicio de la SAC. Bueno, agradezco la invitación a dar esta charla. Yo hoy les voy a hablar sobre protocolos, motivos de detención e informe de la ergometría. Primero que nada les voy a hablar un poco sobre los ergómetros con los que contamos en el laboratorio. Los más frecuentes de encontrar son el cicloergómetro o bicicleta ergométrica, que es lo que ven a la izquierda, y a la derecha la banda deslizante o cinta. Como para resumir un poco las diferencias entre ambas, el cicloergómetro o bicicleta produce un esfuerzo más isométrico, mientras que en la cinta vemos un ejercicio más de tipo isotónico. En general se alcanzan mayores frecuencias cardíacas con la cinta, mientras que la bicicleta causa más aumento de la presión arterial y de la tensión arterial diastólica. El consumo de oxígeno suele ser mayor en la cinta, ya que se usa más musculatura para mantenerse de pie, para mantener el equilibrio, mientras que en la bicicleta, al estar sentados, se usa una cantidad de músculos menor. El costo en sí del aparato es menor para la bicicleta, ocupa menos espacio y hace menor ruido. Mientras que el registro electrocardiográfico suele ser un poco mejor en la bicicleta, ya que el paciente mueve menos el torso, mientras que en la banda deslizante hay mayor movimiento, por lo que suele haber a veces más interferencia. Con respecto al paciente, en la bicicleta el paciente necesita menor estabilidad, puede no tener un calzado de todo ajustado y hay una altura mínima que debe tener el paciente, que es de 1,45 en general, para poder alcanzar a los pedales. En la cinta el paciente necesita tener más estabilidad, ya que debe mantener el equilibrio sobre la misma, el calzado debe ser adecuado para no producir caídas ni torceduras del pie. Y en general las cintas tienen como limitante un peso máximo, esto va a depender del aparato que tengamos, pero en general la mayoría de las cintas hasta 110, 120, algunas hasta 130 kilos de paciente pueden tolerar. Otros ergómetros que pueden encontrar más raros, como ergómetros de miembros superiores o ergómetros que imitan algún tipo de ejercicio específico como kayak, remo o natación. Los protocolos que más frecuentes solemos usar, este protocolo en banda es un protocolo de Bruce, es un protocolo que usamos en pacientes deportistas, entrenados o gente joven, ya que es un protocolo bastante intenso. Como pueden ver en la columna de la derecha, empieza con un esfuerzo de 4 METs, una velocidad de 2,7 km por hora y una pendiente de 10%. Y cada etapa va a ser de 3 minutos. Y las etapas van subiendo de a 3 METs. Si pueden ver la columna de la derecha, de 4 pasa a 7, a 10, a 13 y así sucesivamente. Entonces este protocolo lo usamos para gente entrenada. Este otro protocolo es un protocolo de Bruce modificado que a partir de la tercera etapa se vuelve un Bruce común, pero tiene antes 2 etapas previas en las cuales empieza con 2,7 de velocidad, 0 de inclinación y luego sube en la segunda etapa a 5 de inclinación. La tercera etapa, 2,7 y 10, son 4 METs, equivale a la primera etapa de Bruce. Este protocolo es un protocolo que lo usamos cuando no nos queda claro, o sea, nosotros le preguntamos al paciente antes de empezar y no nos queda claro si va a poder o no hacer mucho esfuerzo. Entonces empezamos muy suave, escalando de a 1 MET y luego vemos que el paciente puede, se transforma en un Bruce común en donde va subiendo de a 3 METs por etapa. Este otro protocolo, también en banda deslizante, un protocolo de Naughton, es un protocolo mucho más suave en el cual los aumentos son de a 1 MET por etapa. Empieza a 1,6 km por hora con 0 de pendiente y luego en la segunda etapa sube a 3,2 de velocidad y 0 de pendiente. De ahí en adelante todo el esfuerzo va a estar aumentado a expensas de aumentar la pendiente sin aumento de la velocidad. Si ustedes se fijan en la columna del medio donde dice km por hora, la velocidad permanece a 3,2 y no se aumenta durante todo el estudio. Esto nos permite hacerle el estudio a los pacientes que quizás tienen paso corto, como pacientes ancianos o pacientes con algún trastorno en la motilidad.
Después tenemos protocolos en bicicleta, el Astran, un protocolo bastante utilizado, es un protocolo en donde se ponen de a 150 kilogramos por etapa, también etapas de 3 minutos y vamos aumentando progresivamente. Esto equivale a una pesa pequeña o 25 watts en las bicicletas que son electromagnéticas. Hay otros protocolos modificados de Astran, como este, en el cual se empieza a 150 kilogramos por etapa, pero a partir de los 600 kilogramos se va aumentando de a 900. Esto en general para pacientes entrenados. También se puede hacer otro protocolo de Astran modificado, en el cual directamente se comienza de a 300 kilogramos por etapa, es decir, 300, 600, 900, y esos los usamos en pacientes, como les dije, altamente entrenados con mucha musculatura en miembros inferiores. Bueno, finalmente tenemos que elegir un protocolo. Esto va a depender de varios factores, pero siempre recuerden que debemos elegir un protocolo adecuado a nuestro paciente para que por lo menos haga 3 etapas. Si nosotros elegimos un protocolo demasiado intenso, en el cual el paciente solo puede hacer una etapa, en realidad hemos elegido mal el protocolo. Por el contrario, si elegimos un protocolo demasiado suave, quizás llegamos al fin del protocolo y nuestro paciente todavía no ha llegado a su capacidad máxima. Entonces esto no es estricto, pero sí por lo menos el paciente debería poder hacer 3 etapas en el protocolo que nosotros hayamos elegido. De ahí, bueno, por supuesto que puede hacer más. ¿De qué va a depender elegir un protocolo? Bueno, nosotros tenemos varias cosas en cuenta. Por supuesto que primero esto va a depender si en nuestro laboratorio contamos con ambos cicloergómetros y podemos elegir entre bici y cinta. Eso siempre es lo ideal, pero hay veces que contamos con un solo dispositivo en el laboratorio. Entonces ahí nos vemos un poco más limitados. Pero si contamos con las dos cosas, ¿en qué nos vamos a basar para elegir uno u otro? Primero, en la estabilidad del paciente, si vemos que el paciente puede caminar o no, si camina con bastón o si tiene alguna inestabilidad en la marcha. La capacidad funcional estimada por el interrogatorio, es decir, nosotros vamos a hacer una anamnesis antes de comenzar el estudio, donde vamos a estimar cuál es la capacidad funcional del paciente. ¿Cuál fue el motivo del estudio? ¿Sí? Si se lo piden por que tiene una estenosis aórtica o porque quieren descartar angina o simplemente es por un acto físico predeportivo. Si el paciente tiene alguna comorbilidad que nos limite. El calzado adecuado es muy importante, sobre todo en la cinta, así que no vaya a usar calzado suelto, que no esté en hojotas, nada que pueda hacer que el paciente sufra algún traumatismo. La altura y el peso, por lo que habíamos dicho antes, recuerden que para la bicicleta la altura mínima es 1,45, mientras que el peso en la cinta va a depender del tipo de cinta que tengamos. Finalmente, la indicación del médico tratante. Esto es muy importante, leer la orden y ver si el médico especificó algo en la orden, si prefiere en cinta o en bicicleta. Y por otro lado, la preferencia del paciente. ¿Cuáles son los motivos de tensión por los cuales detenemos una prueba ergométrica? Bueno, hay una lista de motivos de tensión. Primero, que aparezca angina moderada o severa o que tenga angina progresiva. 2, disnea desproporcionada. También puede aparecer ataxia, mareos o presíncope. Signos de mala perfusión, solicitud del paciente de terminar la prueba, depresión del segmento ST mayor a 3 milímetros. Esto es importante. La aparición de infradesnivel del ST solo de 1 o 2 milímetros no es criterio de detención, salvo que esté asociado a angina, entonces ya le decimos que la prueba es diagnóstica, entonces ahí sí podríamos llegar a detener la prueba, pero solo por el infradesnivel del ST no es motivo de detención, salvo que tenga más de 3 milímetros. Elevación del ST mayor a 1 milímetro, excepto en derivaciones que tengan onda Q. Aparición de arritmia ventricular o supraventricular compleja, desarrollo de bloqueo de rama o retardos en la conducción intraventricular y que no puedan distinguirse de una taquicardia ventricular, disminución de la presión arterial de más de 20 milímetros con respecto a la presión arterial previa o de 10 milímetros con respecto a la presión basal. Respuesta hipertensiva al límite, o sea que el paciente alcance una presión arterial sistólica de más de 250 milímetros de mercurio o una presión diastólica mayor a 120. Dificultades técnicas en el monitoreo y finalmente agotamiento muscular. Esta suele ser el motivo por el cual paramos la mayoría de las pruebas.
Siempre debemos intentar que las pruebas sean máximas, es decir, que alcance el mayor esfuerzo que pueda el paciente. No es motivo de tensión el alcanzar una frecuencia cardíaca determinada. Criterios de prueba de alto riesgo. Si el paciente aparece alguno de estos síntomas, determinamos que la prueba es de alto riesgo, que son ANGOR asociado a infradesnivel del ST a baja capacidad funcional, es decir, menor a 4 METs, presencia de arritmia ventricular compleja a baja capacidad funcional, supradesnivel del ST de 1 milímetro o más en derivaciones donde no hay onda Q y caída de la presión arterial asociado a isquemia. Finalmente, una vez que realizamos la prueba, debemos hacer un informe. ¿Qué cosas deben constar en ese informe? ¿Cuál fue el motivo de la detención? La frecuencia cardíaca alcanzada, si hubo o no alteraciones del ST, si hubo o no síntomas, arritmias, cuál fue el comportamiento de la presión y la frecuencia cardíaca, cómo fue la recuperación, cuál es la capacidad funcional alcanzada por el paciente y finalmente elaborar una conclusión. Vamos a ir repasando un poco cada uno de estos puntos que debemos informar. Con respecto a la capacidad funcional, normalmente cuando hacemos la anamnesis de un paciente, nosotros clasificamos la capacidad funcional en 4 clases, 1, 2, 3 y 4, desde que tenga limitación a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos o en reposo. Pero lo que tratamos de hacer con la ergometría justamente es objetivar esta capacidad funcional con un número. Esto nos va a permitir objetivarla y por otro lado que sea reproducible. Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidad funcional en la ergometría, la vamos a informar en METs. El MET es un equivalente metabólico que equivale a 3,5 mililitros kilo minuto, que eso equivale a un MET y eso es el consumo de oxígeno en reposo. Cuando usamos la bicicleta, muchas veces lo informamos en kilográmetros. El kilográmetro es una unidad de trabajo mecánico que equivale a levantar 1 kilo, 1 metro. Mientras que los watts son una medida de potencia y equivale a la potencia necesaria para producir una energía de 1 joule por segundo. Entonces son estas las unidades que vamos a utilizar para informar la capacidad funcional del paciente. Podemos hacer algunas equivalencias. Cuando nosotros estamos usando una cinta, directamente nos figuran los METs. Esto no va a estar influenciado por el peso del paciente, sino que va a estar influenciado solo por la velocidad y la inclinación. En cambio, cuando usamos el cicloergómetro, los MET va a estar influenciado por el peso. Ahí pueden ver la fórmula para calcular los MET según los kilográmetros. El kilográmetro por 2 más 300 dividido el peso del paciente por 3,5. Y esto se debe a que como el paciente está sentado, la cantidad de energía que necesita para mover va a ser diferente según el peso del paciente. Y los watts, la equivalencia entre watts y kilográmetros, esto es para las bicicletas que son electromagnéticas versus las que son mecánicas. Las que son mecánicas tienen pesitas, estas pesitas hay pesas pequeñas que son de 150 y pesas grandes que son de 300 kilográmetros. Mientras que en las electromecánicas simplemente se ponen los watts, 25 watts equivale a 150 kilográmetros. Un watt, 6 kilográmetros. ¿Por qué es importante informar la capacidad funcional? Porque tiene un valor pronóstico muy importante, tanto para pacientes con o sin cardiopatía. Porque cada 1 MET que el paciente hace disminuye 15% la probabilidad de eventos mayores cardiovasculares a largo plazo. Con respecto a la frecuencia cardíaca, sabemos que en el ejercicio la frecuencia cardíaca aumenta entre 8 a 15 latidos por minuto por MET, no por etapa, sino por MET. Esto quiere decir, por ejemplo, que en un protocolo de Bruce, en donde cada etapa sube 3 METs, puede subir entre etapa y etapa hasta 45 latidos por minuto. ¿Qué definimos como escaso incremento cronotrópico? Cuando, a pesar de haber hecho su máximo esfuerzo, el paciente no alcanza el 85% de la frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad. Respuesta cronotrópica exagerada, cuando hay más aumento del esperado.
Recordemos igualmente que en niños y en personas entrenadas el aumento puede ser más lento y luego finalmente cuando el paciente hace el máximo esfuerzo alcanza su frecuencia cardíaca. Lenta recuperación de la frecuencia cardíaca. Decimos esto cuando vemos que no desciende la frecuencia cardíaca 12 latidos al minuto de la recuperación. Otros términos importantes que debemos conocer e informar es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Decimos suficiente cuando un estudio alcanza para descartar cardiopatía isquémica y esto es cuando el paciente alcanza por lo menos el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Por contraposición, un estudio es insuficiente cuando no alcanza para descartar cardiopatía isquémica, es decir, que no alcanzó el 85% de la frecuencia cardíaca máxima y a esta frecuencia cardíaca no tiene signos de isquemia. Esto es muy importante. Si el paciente alcanza una frecuencia cardíaca menor, pero ya la prueba es positiva para isquemia, jamás se puede informar que es insuficiente, porque ya ha confirmado que el paciente tiene cardiopatía isquémica. Entonces, si un paciente, por ejemplo, alcanza el 75% de la frecuencia cardíaca máxima y a esa frecuencia hace dolor y hace infradesnivel del ST, esa prueba se informa como prueba positiva para isquemia. Por otro lado, ¿qué es una prueba submáxima? Una prueba submáxima es cuando nosotros, por protocolo, previo a comenzar el estudio, decidimos que la vamos a detener a una frecuencia cardíaca determinada, por ejemplo, al 85%. Esto se usa, por ejemplo, cuando nosotros no queremos que el paciente haga un máximo esfuerzo, como por ejemplo un paciente con un infarto reciente que le queremos hacer una prueba pronóstica antes del alta, o una mujer embarazada en la cual queremos hacer una prueba por algún motivo. En esos casos decidimos previamente hacer el estudio que vamos a hacer una prueba submáxima, entonces la vamos a detener al 85%. Pero si no, en general las pruebas siempre deben ser máximas. Esto quiere decir que vamos a tratar de que el paciente haga su máximo esfuerzo. ¿Qué pasa con la presión arterial? La presión arterial sube normalmente en el ejercicio, la presión arterial sistólica, entre 10 a 15 milímetros por MET. El ascenso tiende a ser un poco mayor en la bicicleta y un poco menor en la cinta. La tensión arterial diastólica se mantiene igual o puede bajar en la cinta y puede aumentar levemente en la bicicleta, pero sin superar los 90 milímetros de mercurio. Algunos conceptos con respecto a la presión arterial que debemos informar, que es hipertensión reactiva. Cuando un paciente que no es hipertenso sube su presión más de lo esperado o alcanzando 220 milímetros de mercurio. Una respuesta exagerada de la presión arterial es cuando un paciente que ya es hipertenso le sube más de lo esperado su presión arterial. Curva plana de la presión arterial cuando hay nulo o escaso ascenso tensional. Caída de la presión arterial cuando cae 10 milímetros en el esfuerzo, y esto es un factor de alto riesgo ya que nos marca falla ventricular. La única excepción sería que a veces el paciente está un poco tenso antes de empezar el estudio, entonces quizás en reposo tenemos la presión levemente aumentada y en la primera etapa puede descender. Luego tiene que empezar a subir en forma normal. Es decir, que la caída de presión en la primera etapa puede considerarse un efecto tensional previo. Finalmente, rebote hipertensivo en la recuperación, cuando luego de que el paciente pasa a la recuperación aumenta su presión arterial. Y esto es signo de alto riesgo si se asocia a signos de... Debemos informar siempre el electrocardiograma. Recuerden que lo normal es que haya, por supuesto, taquicardia sinusal, con todos los cambios que esto implica, y debemos informar si hay presencia de arritmias, puede ser cualquier arritmia de las que ven descritas ahí, y importante, por supuesto, para la ergometría, las alteraciones del ST. El infradesnivel del ST, cuando es menor a 1 milímetro, se considera normal, sobre todo si es ascendente, y cuando es más de 1 milímetro, y sobre todo con morfología descendente o rectificado, es más específico de isquemia. Cuando este infradesnivel aparece más tempranamente en la ergometría, es de mayor severidad.
Asimismo, las derivaciones en las que aparece no localiza la isquemia, pero sí, cuanto más derivaciones están comprometidas, la isquemia se considera más severa. Y cuanto más tardíamente se recupere, también. Recuerden entonces que los infradesniveles que son más específicos de isquemia son los que son rectificados o descendentes. El supradesnivel del ST se considera significativo cuando aparecen derivaciones donde no hay onda Q. Siempre es de alto riesgo y este sí localiza la isquemia. Síntomas que pueden aparecer en la ergometría: disnea, dolor precordial, mareos, palpitaciones, agotamiento muscular y claudicación intermitente. Cambios al examen físico. Recuerden que siempre debemos hacer un examen físico dirigido antes de comenzar la ergometría. Pueden aparecer signos de insuficiencia cardíaca, soplos, broncoespasmos, sudoración y palidez o cianosis. Finalmente, entonces, les muestro un ejemplo de un informe de una ergometría. Primero que nada, por suerte tenemos software que la mayoría de la información ya la colocan y después nosotros abajo debemos escribir nuestras conclusiones. Arriba de todo los datos filiatorios del paciente, por supuesto, incluyendo edad, peso y altura. Debe figurar siempre qué protocolo hemos realizado, la frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad y la frecuencia cardíaca alcanzada. Una tablita donde nos figuran todas las etapas que ha hecho nuestro paciente con el esfuerzo, la frecuencia cardíaca y la presión para cada etapa y también de la recuperación. Y finalmente debemos elaborar una conclusión donde figure el protocolo que hicimos, la frecuencia cardíaca máxima esperada, la capacidad funcional, todo lo que habíamos dicho antes, si tuvo síntomas o no, si hay alteraciones del ST o no, el comportamiento de la frecuencia, el comportamiento de la presión y finalmente una conclusión. Desde ya, muchas gracias por su atención.